Vamos a hacer algo por tu emisora hoy. Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. A veces nos encontramos con esos pequeños escollos, esas pequeñas dificultades a la hora de encarar nuestra artística. Tenemos una emisora o tal vez la hemos cuidado con mucho detalle, por ejemplo, en la programación o los locutores o los diferentes programas, pero llega el momento de hacerla artística y de vuelta se presenta eso de ¿qué hago? ¿Qué digo? Una solución muy fácil es, primero que nada, tener o elegir una o como máximo 2 voces guías, es decir, esas voces que son las que van a estar marcando, también le llaman voz ancla, esas identificaciones sonoras, auditivas que van a permitir que rápidamente digas, estoy en tal radio. Eso parece bastante fácil, bastante obvio, sin embargo, muchas veces termina viendo como una especie de gran mix, salen muchas voces y se identifican de diferentes maneras y por diferentes horarios. Eso no ayuda a que el oyente rápidamente pueda identificar. Ese es el punto número 1. El punto número 2. Una vez que eliges a tus voces, tiene que haber una coherencia entre la propuesta de programación, y aquí se abre un gran paréntesis, respecto a, claro, si tu radio es demasiado variada, tiene muchos contenidos diferentes, va a ser un problema darle una identidad absoluta porque la misma propuesta es muy variada. Eso habría que tenerlo en cuenta. Pero cuanto más acotada, cuanto más concreta sea la programación, es decir, por ejemplo, si va en una misma línea y es una radio que habla mucho de temas periodísticos o mucho de temas de salud, o tienes diferentes propuestas deportivas o tienes mucha propuesta musical con mucha coherencia, va a ser más sencillo. Y ahí entraríamos de lleno en qué hago y qué digo y cómo lo digo. Lo que tienes que hacer básicamente es crear textos que se comuniquen directamente con tu propuesta. ¿Qué quiero decir de otra forma? Si tu propuesta es latina, divertida, amena y al mismo tiempo haces cosas al aire que, por ejemplo, despiertan simpatía con el oyente, hay textos para eso. Tienes que jugar con eso. Si además le mezclas chistes, mucho sarcasmo o dices cosas a veces jugadas, la artística puede reflejar eso, que no sea simplemente estás escuchando. Porque por ahí capaz que puedes decirles otras cosas que estén conectadas con los programas. Por ejemplo, tenemos una emisora muy tranquila, muy de baladas. Bueno, ya los textos pueden ser bastante más calmos y estar directamente vinculados a las emociones, a lo que dicen algunas de esas canciones, etc. Emisora soft, imagina que es noche y te vamos a estar acompañando con, melodías. La noche es el momento perfecto para acompañarte con baladas románticas. No son solo canciones, son tus sentimientos. Y podemos hacer diferentes encares de esto mismo. La noche es el momento perfecto para acompañarte con baladas románticas. No son solo canciones, son tus sentimientos. No son solo canciones, son tus sentimientos. La noche es el momento perfecto para acompañarte con baladas románticas. No son solo canciones, son tus sentimientos. Y seguir jugando con la voz y con diferentes inflexiones, pero dentro de una atmósfera bien tranquila y romanticona, sin pasarte, porque tal vez te pueda quedar un poco sobreactuado, pero esto va a ir también en la línea de lo que cada uno quiera hacer. La noche es el momento. Puede parecer un poco como que te estás yendo para una zona más oscura, o tal vez una guiñada de, mira, la noche es el momento. La noche es el momento perfecto. Dale más dulzura, más algo de simpatía y también un poco de complicidad. La noche es el momento perfecto para acompañarte con baladas románticas. No son solo canciones. Y ahí puedes jugar un poco con, no es esto solamente, es mucho más. No son solo canciones. Son tus sentimientos. Son tus sentimientos. Una propuesta completamente diferente. Podríamos, por ejemplo, jugar más con una ironía o tal vez hablar de esas bandas que antes eran jóvenes y que ahora ya no tanto. Vamos a hacer una voz distinta a la otra que estaba muy calma, relajada y colocada en un grave relajado y muy sensual. Vamos a irnos de ese personaje. Vamos a hacer una voz media aguda. Le vamos a entregar mucho más velocidad al hablar y un toque más sarcástico. Ha pasado algo más que tiempo. Nosotros diríamos experiencia. Esos artistas que suman horas de vuelo en los escenarios y estudios y alguna que otra cana en la cabellera. 80s y 90s en Rock Control. Entonces aquí tenemos algo bien distinto para diferenciar. En realidad no es necesario, podríamos agarrar esta voz
y ponerla en baladas románticas, o estoy simplemente ordenando y bueno, cada uno va a ir buscando, por supuesto, por su perfil de voz y yo en este caso estoy haciendo todo. Entonces lo que voy a buscar es que cada propuesta sea diferente y al mismo tiempo ir dando ideas y nociones de cómo esto se tiene que encarar. Ha pasado algo más que tiempo. Ha pasado algo más que tiempo. Nosotros diríamos experiencia. Esos artistas que suman horas de vuelo en los escenarios y estudios y alguna que otra cana en la cabellera. Esto te puede servir, por ejemplo, cuando haces esa parte rápida, incluso la puedes editar con algunos pedacitos sonido telefónico, algunos tramos también con la voz comprimida y mucho más rápida, o por un canal te tiras algunos detalles y por otro sonido diferente. Eso ya lo tienes que ir pensando desde el momento que estás trabajando con tu voz. Decir, bueno, a ver, esto si lo digo de esta manera lo podría hacer de esta otra. Seguro que me estoy comunicando y mucho con los editores y con aquellos que también son locutores, locutoras, editoras. Por ejemplo, en este caso, ha pasado algo más que tiempo. Podría venir toda una cantidad de música. Nosotros diríamos experiencia. Esa parte se agudiza y puede llegar a ser como... Sí. Ajá. No es que nos volvimos solamente viejos, tenemos mucho más experiencia. Esos artistas que suman horas de vuelo en los escenarios y estudios y alguna que otra cana en tu cabellera. Y alguna que otra cana en la cabellera. Si le dices tu cabellera, estás directamente hablándole al oyente y le estás diciendo, tú estás muy viejo. 80s y 90s en Rock Control. 80s y 90s en Rock Control. 80s y 90s en Rock Control. Este texto plantea una pequeña dificultad con el tema de la doble C, Rock Control. Lo mismo que pasa, por ejemplo, con las letras S cuando están las dos juntas. Así que una de las posibles salidas sea Rock Control, como una sola letra C y la otra separar. 80s y 90s en Rock Control. Y listo. Vamos a una completamente diferente, encarando por el lado de la música latina. Imagina una emisora que tienes muchísimos DJs, invitados, mucha movida, música enganchada, súper para arriba, muy up. Vive tu música en Área Latina. ¿Qué tal 25 minutos enganchados por nuestros DJs? Prepara tu zona, prepara tu Área Latina. Tenemos inflexiones agudas muy intensas, una voz colocada de esta manera muy fuerte que te está diciendo agresivamente, esta es la mejor emisora, bla 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 bla. Eso es otro de los posibles estilos. No tiene nada que ver con el romántico, con el discreto, con el rockero. Es más fuerte, más expresivo, mucho más comunicativo y ya, nosotros somos líderes en esto. Vive tu música en Área Latina. ¿Qué tal 25 minutos enganchados por nuestros DJs? Como si estuvieras haciendo una especie de guiñada, ¿eh? ¿Qué te parece? Será espectacular. ¿Qué tal? ¿Qué tal 25 minutos enganchados por nuestros DJs? Prepara tu zona, prepara tu Área Latina. Prepara tu zona, prepara tu Área Latina. Y allí ya esto tendrá que ser trabajado, como en todos los casos, con una serie de efectos o de propuestas sonoras o de strippers y también por allí algunos ruiditos o disparos o lo que prefieras. El condimento fundamental de la edición es un poco comunicar qué es lo que está dicho en el texto y cómo voy a armar todo eso para que tenga una coherencia. De eso van todas las artísticas en todos los estilos. Ok, vamos a una propuesta completamente diferente porque algunas emisoras buscan el apoyo, por ejemplo, quieren poner toda la fuerza en somos una emisora líder, tenemos muchísima potencia en nuestra antena, bla bla bla, y el liderazgo se transmite de otra forma diferente que no es ni todo esto así, ni tampoco muy loco y alternativo y raro, ni tampoco todo súper romántico, sino que transmite KW84. 1.000.000 de vatios para tu receptor. Transmite KW84. 1.000.000 de vatios para tu receptor. Y son diferentes propuestas, son distintos tipos de voces, estilos. Lo que fundamentalmente hay que hacer es que tenga coherencia. La coherencia está en la musicalización, las propuestas de conducción periodísticas, quienes salen al aire, cómo lo hacen, qué es lo que dicen, y todo eso de alguna manera es lo que tiene que estar envuelto en una especie de gran paquete con un moño perfectamente armado, y esa es tu artística, es el envoltorio precioso, ese estuche que abres y allí dentro encuentras toda la propuesta de la emisora y las diferentes instancias de comunicación, pero todo está envuelto en ese maravilloso estuche. Deja por aquí abajo tus comentarios. Este canal se llama Entrenando tu Voz. Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Será hasta la próxima. Chao.